Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del duque sin emociones. Parte 15. Todos los caballeros dentro del recinto calentaban formados en línea frente a Raygrain. Algunos de ellos ya se disponían a empezar los combates. Sin embargo, había uno que había sido forzado a quedarse resguardando a Shuer, por si algún percance sucedía. Este caballero, que estaba algo molesto por no poder entrenar al lado del famoso archiduque, soltó un comentario impertinente. Como la gran duquesa no es el tipo de persona que sepa blandir una espada, es probable que esto no sea entretenido para usted. Aún así, ¿está contenta viendo el entrenamiento?, preguntó el joven, cuyas ocultas intenciones eran darle una indirecta para que se fuera a su habitación y se quedara ahí y dejara de importunarlos. Sin embargo, Shuer le respondió con firmeza. ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Estoy con el corazón en la boca, al borde de la silla, intentando contenerme. Esto es tan emocionante. Shuer contemplaba la escena totalmente concentrada y con cara seria llena de preocupación. Aunque estuviera bajo el caluroso sol de verano, ella no se retiraría. El impertinente caballero no lo podía creer. De hecho, se había sentido avergonzado al escuchar la respuesta de la archiduquesa. La imagen de Raygrain, bajo ese sol, hacía que se viera algo más cálido que en el norte. Shuer no se perdía ni un solo movimiento de su amado duque, como buena acosadora que era. Raygrain empezó a sudar y se remangó la camisa, pensando que debería de haber llevado ropa más delgada y fresca. En ese mismo instante, Shuer comentó en voz alta, ¿Lo viste? ¡Lo viste!, ¿verdad? Mira los deslumbrantes antebrazos del archiduque. Necesito una piedra mágica que grabe vídeos, lo antes posible. El pobre caballero, que estaba todo confundido, solamente dijo, ¿Perdón? Shuer volteó ligeramente y le preguntó si había escuchado bien que su nombre era Sepik. El joven respondió que así era. Shuer prosiguió, al parecer te gusta mucho el manejo de la espada del gran duque. Pude ver que estuviste observándolo cuidadosamente todo el tiempo. El caballero no supo qué decir, solamente balbuceó de forma seria algunas palabras. Bueno, sí. Había una típica sensación de cautela que Shuer ya había experimentado antes por parte de los caballeros del norte, esas típicas murallas que derribó en menos de 15 minutos. Supongo que a los caballeros les agrada mucho el archiduque, ya que cuando asisto a los banquetes, puedo ver que siempre está rodeado de ellos. El joven ahí presente no lo pudo negar más y asintió diciendo que así era. Shuer añadió, a mí no solamente me agrada, sino que me gusta mucho el gran duque, por lo que no odio verlo entrenando, sino que amo el simple hecho de poder verlo. Sin embargo, en el norte, no es un simple entrenamiento, sino es subyugar, y eso es cuestión de vida o muerte. Por ese motivo no puedo verlo con una radiante sonrisa en mi rostro y totalmente relajada, sino que me preocupa. Es por eso que simplemente aprovecho este tiempo para verlo un poco más. Espero que puedas entender mis motivos. Disculpa por los inconvenientes que haya podido causarte, Sepik. El argumento de Shuer fue entregado con una constante sonrisa amigable por su parte, a pesar del rostro cambiante del joven. En ese instante, el caballero entendió a la abnegada esposa del archiduque Raygrain Blengar y dejó de juzgarla o hacerle mala cara. «Ah, sí, archiduquesa», respondió sintiéndose arrepentido. Aprovechando la guardia baja del joven, Shuer preguntó, «Por cierto, los sirvientes parecían estar algo frenéticos. ¿Ha pasado algo en el palacio?» El hombre le contestó que una comitiva del templo había ido esa mañana al palacio. Ese debía de ser el motivo. Shuer intentó dispersar malos presentimientos y se dijo a sí misma en su cabecita que eso no era nada raro, ya que el santuario del templo estaba cerca del palacio y las visitas debían de ser frecuentes. Mientras Shuer, con la cabeza baja, pensaba que debería de averiguar algo más al respecto después de que el entrenamiento de su esposo acabara, Raygrain se percató que los ojos de Shuer ya no estaban sobre él, y esto lo alertó. Ray se preguntó qué estaba pasando. ¿Por qué había cambiado el alegre rostro de su esposa a uno serio y triste? Pero de repente, Shuer levantó la cabeza y se puso a conversar de nuevo con el joven caballero, sonriendo radiantemente.
Al ver que Sepik estaba nervioso de ser visto por la comandante Erina, al lado de ella, Shuer inició de nuevo la conversación, teniendo cuidado de ser cortés y dibujar una línea clara. ¿Cómo es que el joven Sepik se unió a los caballeros? Este respondió que lo había hecho por ser el deseo de su madre. Shuer le preguntó si su propio deseo se había hecho realidad, y el joven dijo que, si antes era solo el deseo de su madre, pues ahora también era el suyo, le gustaba lo que hacía. Entonces Shuer dijo, «Cumplió los sueños de su madre y el suyo propio». «¡Vaya, felicitaciones! El señor Sepik es increíble». Tanto Sepik como Shuer no pudieron evitar reír. Raygrain, con los ojos enfrente, pero su mente en otro lado, continuaba con el entrenamiento mientras pensaba, «Qué rara habilidad es la que tiene Shuer». Hace un rato estaba seria y preocupada, pero ahora está feliz conversando con un completo desconocido que hacía un rato le había puesto mala cara. ¿Qué puede ser tan divertido para reír así con ese caballero? En ese momento, Raygrain sintió una sensación de malestar, un hormigueo en su garganta, una opresión que apelaba a salir a toda costa, aunque había fruncido el ceño cuando los vio. No se le hizo fácil girar la cabeza y dejar de verla. Él sabía que era una charla trivial, pero su oído quería escucharlo todo. Debido al sometimiento habitual de monstruos, sus oídos podían volverse sensibles si él así lo quería. En menos de un segundo ya podía oírla con tan solo concentrarse. Escuchó esa voz como la de un canario que tan bien conocía, diciendo, «El señor Sepik es increíble». Fue entonces cuando la fuerza de subyugación entró en su cuerpo, y sin darse cuenta, la liberó en contra del caballero que blandía la espada frente a él, y solamente se escuchó un grito que era un quejido. ¡Ah! Raygrain se detuvo en seco. El caballero había sido herido con la espada de madera que portaba el archiduque y cayó al suelo por la inmensa fuerza que Raygrain había utilizado. Ray le preguntó si estaba bien. El caballero contestó que sí. Incluso se echó la culpa diciendo que todo había sucedido por no haber esquivado el golpe. Pero Ray, pidiéndole disculpas, lo corrigió y le dijo que él se había distraído por un segundo y había utilizado mucha energía sin darse cuenta. «Será mejor que paremos aquí. Esto es suficiente por hoy», dijo Raygrain con una voz que tenía un tinte de culpa y vergüenza. Solo cuando todo se detuvo, Shuer reaccionó al no oír el choque de espadas. Lo único que vio era a un caballero en el suelo lastimado, pero no sabía qué había pasado. Fue por eso que se saltó de su asiento y piecitos para que te quiero. Corriendo llegó al lado de Raygrain y con ojitos de cachorrito empezó a dar vueltas, diciendo, «¡Gran Duque! ¿Te heriste? ¿Dónde estás herido?» Pero Raygrain calmó pronto su desesperación al decirle que él no era el que había terminado herido, sino el caballero. «Ha pasado un buen tiempo desde que he usado la espada, y por eso se me ha hecho difícil controlar mi fuerza». Solo entonces Shuer dio un suspiro de alivio. No podía creer que el gran duque hubiera cometido un error. Esa era la primera vez en que Raygrain no decía toda la verdad, no había mentido, pero un recto y diligente Blengar acababa de omitir información como la causa principal. Al escuchar los quejidos de dolor del caballero, Shuer volteó a verlo y preguntó si estaba muy mal herido, pero Raygrain, de forma fría y objetiva, simplemente contestó que los caballeros frecuentemente eran heridos, especialmente si eran caballeros imperiales. Un caballero que colapse así ante un simple golpe es más que seguro que no saldría vivo en una subyugación del norte, dijo Raygrain. Ese comentario había sido demasiado frío y nada empático. Al fin y al cabo, era el archiduque Blengar, carente de sentimientos, no se le podía refutar nada. Sin embargo, Shuer se dio cuenta del error cometido. Si el duque no tenía emociones, a ella le sobraban, y subsanaría la metida de pata que ya era evidente en el rostro de los que yacían en el piso. Algunos caballeros que habían escuchado lo dicho y habían visto lo sucedido, no ocultaron sus miradas de desaprobación ante su fría respuesta. Shuer fue rápidamente dando brinquitos para traer el ramo que había dejado en la silla. Para su suerte, entre las flores de ese día había algunas de camomila o de manzanilla, las cuales ya había plantado en su jardín del norte, y sabía muy bien que causaban un efecto sedativo, aliviando el dolor y curativo a largo plazo. Aunque no era adecuada para lesiones graves, era útil para curar heridas menores
o proporcionar primeros auxilios para detener hemorragias. Rápidamente, Shuer pidió permiso al joven que sostenía a su compañero. Sin embargo, el joven de cabello violeta, sin faltarle el respeto, le dijo que por favor guardara distancia. En ese instante, Shuer sacó una de las manzanillas y en sus manos las flores blancas recobraron vida, como si recién hubieran sido cortadas, se veían completamente frescas e irradiando un brillo peculiar. Incluso si parece estar en plena floración, la vida de una flor termina en el momento en que se recoge. La flor que traía Shuer en la mano estaba floreciendo brillantemente. Esta había vuelto a la vida. Cuando Shuer estiró su mano para darle la flor al herido, éste no comprendía nada de lo que sucedía. ¿Por qué rayos la archiduquesa le pedía que sostuviera una simple flor si estaba mal herido? ¿Eso en qué podía ayudar? Al pobre caballero le costó elegir las palabras y dijo: «Su Alteza, disculpe, pero no tengo las manos para recibir las flores en este momento». Pero Shuer no aceptaría un no como respuesta, así que se agachó y puso la rama de manzanilla con las flores en sus manos, e hizo que la sujetara. Al unísono le decía: «No le estoy regalando flores, joven caballero, simplemente quiero que la sujete por un momento». El caballero, todo confundido, solamente dijo: «¿Disculpe?». La gente ahí presente ni pudo esperar para murmurar: «¿Por qué saca una flor así de la nada? ¿No se supone que había rehusado blandir la espada Netri? Por lo tanto, no puede hacer que florezcan las plantas». Según lo que la comandante Erina había comentado, su hermana Shuer jamás sujetó una espada. «No puedo creer que se atreva a darle una flor a alguien que está herido. Pero si ella fue excomulgada de la casa Netri, no puede tener ningún poder. Entonces, ¿para qué hace esto? ¿Para llamar la atención?». Felizmente, todo el cotilleo cesó tan pronto el caballero, que estaba herido, dijo totalmente sorprendido: «¡Ya no me duele! ¡El dolor se ha ido! ¡Desapareció!». Shuer, muy contenta, comentó que seguro estaba entrenando más duro, ya que se había curado más rápido que las personas promedio. Sin salir de su asombro, el caballero le preguntó si Su Alteza, la archiduquesa, era responsable de curarlo. Pero Shuer simplemente respondió que esa era una buena pregunta. La archiduquesa le contestó que el efecto era temporal, por lo que debía de ver al médico y ser tratado adecuadamente para que su brazo sanara apropiadamente. Shuer se dio media vuelta y, buscando la aprobación y el elogio de su esposo, le preguntó: «Lo hice bien, ¿verdad?». Raygrain le contestó: «¿Estás pidiendo un elogio?». La amorosa pelirroja asintió con la cabeza y Raygrain se tomó unos segundos. Luego, con el mismo tono de siempre, le dijo que lo había hecho muy bien. Pero Shuer aprovecharía lo que el gran duque siempre decía: «Con acciones en lugar de palabras». Raygrain, un poco consternado, preguntó: «¿Cómo?». Shuer le respondió que iría a comprar pasteles y pan a la gran pastelería del centro, con las nuevas amigas que había hecho el día anterior. Lo único que le pedía era que comiera lo que le trajera. Pronto le dio la respuesta que tanto quería escuchar: «Está bien». Shuer brincó de emoción bajo ese bello cielo con ese incandescente sol. ¡Yay! Entretanto, en el extremo más meridional del norte, se escuchó un grito desde un lugar cubierto de montañas nevadas. Un arándano agrandado llamado Relda sufría en medio de la copiosa tormenta de nieve. «¿Qué rayos? ¡Me está sacando de quicio! ¿Qué tipo de bestia regresa a la vida después de que la has matado?», gritaba el pobre archimago, que intentaba contener a los monstruos del norte, tal como se lo había prometido a Shuer y Ray. Había varios círculos mágicos esparcidos por todo lado, para evitar el repentino ataque de las bestias que constantemente revivían. Relda se había convertido en un cebo para atraer a los monstruos, pero eso era ridículo, no tenía cuándo acabar, llevaba ahí horas y todo era lo mismo. Los monstruos caían en la trampa, los círculos mágicos que había regado a su alrededor eran desvividos, pero regresaban después de un rato. Lo irritaban tanto que hasta llegó a pensar que eran peor que el pollo, dote de Shuer, que ni podía tocar porque era protegido por todos en el ducado, y que no lo dejaba en paz porque siempre lo seguía a todo lado. ¡Ah! Debo de haber perdido la cordura cuando me ofrecía supervisar el norte. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué tipo de disfrute es este? Aquí no hay fama ni riqueza.
Simplemente, debí de haber dejado que ese bastardo se pudriera solo en el norte, decía Relda mientras renegaba. En ese momento, una piedra extraña salió de uno de los círculos mágicos. Al verla, Relda se percató de que había salido del monstruo que ahora ya no revivía más. Había desaparecido. Por lo tanto, esa no podía ser una simple piedra, decidió guardarla. Si un monstruo era desvivido, todo en él solía desaparecer, pero esta vez había dejado esa piedra, el desagradable color negro y las secciones transversales rugosas que estaban desgastadas por todo lado, hacía que parecieran haber sido hechas a mano. Por encima de todo, el hecho de que la piedra fuera expulsada del círculo mágico era algo que no podría pasar con la magia de Relda. Así que el archimago se sorprendió. Después de observar detenidamente la piedra, Relda, quien miraba el círculo mágico donde había desaparecido la bestia, se estremeció y dijo: «Esto no es posible». Ese mismo día, Shuer había salido fuera del palacio para pasear por las calles de la capital con sus nuevas amigas y probar los deliciosos pasteles. La criada imperial llevaba todos los paquetes que Shuer había comprado producto del recorrido, siguiendo la guía de las damas. No solamente habían pasado por la panadería, sino que también habían visto una joyería y demás. Donde Shuer había comprado ligas para las mangas, gemelos para el archiduque y otros adornos caros. Las damas ahí presentes no tardaron en hacer hincapié en que todo lo que había comprado hasta ese momento era para el gran duque. Shuer les replicó que así era, ya que el simple hecho de que el archiduque usara las prendas o joyas que ella había comprado la haría muy feliz. Luego, la mayor de las damas la invitó a tomar un té con ellas antes de que regresaran al palacio. Como el té demoraría, Shuer ordenó a la sirvienta imperial llamada Teola que se adelantara y se diera un descanso y comprara algo para ella misma con el dinero que le había dado. Lo más probable era que la vería en el palacio dentro de 2 horas. Al escuchar esas palabras, la criada, con un rostro lleno de cansancio y acalorada, dijo que no había problema. Ella podía esperar. Pero Shuer no podía estar llevando a ese bendito rabo imperial a todo lado. Sabía bien que estaba a su lado para tenerla vigilada, así que debía deshacerse de ella. Fue así que le dijo que por favor le hiciera caso, ya que se sentía mal por haberla tenido llevando las bolsas de aquí para allá, todo el rato. La sirvienta no pudo decir nada más que gracias. A las espaldas de Shuer, las nuevas damas no dudaban en comentar que Shuer parecía ser una persona completamente diferente a lo que decían los rumores. Una preguntó por qué se habían esparcido rumores así para empezar. Eso solamente causaba confusión. Justo en ese instante, Shuer volteó como si no hubiera escuchado nada más que la última frase y preguntó de qué rumores hablaban las damas. Estas dudaron por unos segundos y de mala gana soltaron lo que habían escuchado. Se dice que cuando la archiduquesa estaba en la casa Netri y estaba de mal humor, solía amenazar a los sirvientes. No solo eso, sino que también hay rumores de que usted solía clavarle agujas a los vestidos de la señorita Irina. También se dice que le rasgaba la ropa a su hermana menor. Al principio teníamos dudas, pero había gente que decía haberlo visto en persona. Supuestamente había testigos. Pero Shuer desmintió los dimes y diretes. Está bien, no se preocupen, los rumores son. Es cierto que, como hermana mayor y heredera del don familiar, nunca sujeté la espada Netri. Por lo tanto, no aprendí el arte de la casa Netri. También es cierto que Lady Irina y yo no somos cercanas, tampoco nos llevamos bien. Supongo que es algo que no se puede evitar. Terminó ocultando la situación con risas. Cuando lleguemos a los 15,000 suscriptores y 1,000 likes al vídeo, les traeré la siguiente parte. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Mientras intercambiaban una pequeña charla, una de las damas comentó: «Corre el rumor de que un funcionario del templo vino al Palacio Imperial esta mañana. ¿Escucharon algo al respecto?». La hija del marqués añadió que tal vez ese era el motivo por el cual su padre había sido convocado al palacio. Shuer preguntó si alguien sabía por qué los del templo habían visitado el palacio. La señorita Solé Matio respondió que no sabía con certidumbre, pero había escuchado un rumor.
Dicen que la segunda tabla de piedra ha aparecido. En ese segundo, el mundo entero dejó de girar para Shuer, quienquiera que fuera, se había adelantado por un par de meses a los hechos que sucedieron en el libro. La vida de Raygrain y el norte estaban en peligro inminente. Ya de vuelta al palacio, Raygrain estaba sentado examinando unos documentos cuando fue interrumpido por su esposa, que acababa de regresar de su incursión en las tiendas del centro, llena de paquetes. Al ver semejante cantidad de bolsas de cartón, Raygrain pensó que todas estaban llenas de panes y pasteles, así que le preguntó si planeaba distribuirlo en el palacio. Shuer le contestó que no era así, solamente una de las bolsas era de la pastelería. Luego dejó las bolsas a un lado y sacó de una de ellas un par de ligas para las mangas del archiduque, de un bello color azul marino, con adornos hechos en oro blanco, platino, el cual era más caro que el oro dorado que todos conocían. «Mira esto, gran duque». Sin embargo, Raygrain pensó que todo lo que había comprado su esposa era para ella misma. No contaba con que absolutamente todo era para él. ¿No te parece que es un poco grande para ti? ¿Estás planeando vestir camisas y faldas ahora? Shuer prontamente lo sacó de su errónea asunción. Nota de la Michi redacción. Asunción es el sustantivo del verbo asumir. Shuer, derramando el botín sobre la mesa, le mostró los gemelos que hacían juego con las ligas y dijo: «Te vi hoy mientras te remangabas la camisa. Tus preciosos antebrazos brillaban tanto. Es algo digno de ser visto más de una vez. Me gustaron tanto que decidí comprarte las ligas para las mangas. Asimismo compré un par de gemelos que hicieran juego. Su gracia luce bien en colores acromáticos o azules, así que elegí el color azul marino». «Ah. Por cierto, como no quisiste estampar tu huella en el dibujo que hice de ti, decidí comprar yeso para plasmar tu mano, enmarcarla y quedármela de por vida. No solo eso, sino que también haré un molde para hacer tu mano de tamaño real en yeso». El pobre Raygrain no lo podía creer. Sin embargo, por primera vez desde que esa pelirroja había llegado a su vida, todo lo que le había dicho y le acababa de pedir no le causó ni la más mínima irritación, y ese sentimiento no era porque se hubiera acostumbrado a ella, sino porque de cierta forma ahora le agradaba que le prestara tanta atención y solo a él. Shuer se apresuró a decir que estaba segura de que él cooperaría, ¿no era así? Ray captó el pedido, y solo se limitó a preguntar si ella quería que lo hiciera justo en ese preciso momento. Shuer no podía estar más feliz. Había sido tan fácil, ni siquiera tuvo que convencerlo. Shuer asintió tan fuerte como pudo, con una sonrisa que por poco y babeaba de felicidad. Ray le preguntó si ahora ella misma haría la estatua que tanto deseaba de él, en vista de que no podía esperar hasta regresar al norte. Shuer le dijo que solo quería su mano. Raygrain no preguntó más, y de forma casual, sin que se lo pidiera, procedió a ponerse los gemelos en sus mangas, mientras recordaba que la noche anterior se había quedado semidespierto sosteniendo la mano de Shuer. Los ojos de Shuer resplandecían de infinita felicidad. Los gemelos se veían muy bien en él. En ese momento, su pensamiento se detuvo al escuchar una pregunta. «¿Qué se te ha metido? Andas rara. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué es lo que compraste para ti?» La voz de Raygrain parecía tener un tinte de preocupación. Shuer simplemente respondió que el archiduque se lo estaba proporcionando en ese instante. «Este momento en que estoy compartiendo con el gran duque es mi recompensa». El archiduque reflexionó por unos segundos. Aunque Ray sabía que ella estaba obsesionada con él y siempre procuraba hacerse con sus cosas, de alguna forma sentía que los regalos eran más como una despedida. No solo eso, sino también le había pedido un molde de su mano en yeso como recuerdo. Él no podía evitar pensar que ella se quedaría con todo eso en lugar de él propio archiduque en carne y hueso. Fue así que Raygrain respondió con una expresión de preocupación. «Sin importar lo que pase, siempre tendremos suficiente tiempo para estar juntos, como ahora». Shuer no se había dado cuenta de la profundidad de esas palabras. Raygrain acababa de expresar que tenía miedo de perderla, pero ella no lo comprendió, y ante esas palabras que le parecían insignificantes, ella solamente le dijo que por favor se asegurara de mantener su palabra y cumplir lo que había dicho. Mientras Shuer decía eso, su mente estaba llena del descubrimiento del tabloide de piedra y la dichosa fiesta de Irina.
Todo se había adelantado y no podía evitar estar preocupada, ya que todo eso indicaba que el final del archiduque podía estar cerca, así que camufló su preocupación con una gran sonrisa falsa. Como si Raygrain ya la conociera mejor que la palma de su mano, se dio cuenta de que algo no andaba bien y decidió ser directo. «No tienes ninguna intención de dejarme, ¿verdad?». Ese tono le resultaba desconocido a Shuer, nunca antes lo había escuchado. Si bien era cierto que en un inicio solamente había intentado alejarlo de Erina, que sería su perdición, luego se había fijado la idea de que lo dejaría ir si él se enamoraba de otra persona y viviría feliz el resto de sus días. Hasta estaba lista para partir cuando el momento llegara. No dejaría ni un solo botín atrás. Se iría con sus álbumes, los guantes, el bolígrafo, todo lo que había logrado reunir de él, hasta con la estatua. Sin embargo, nunca esperó esa pregunta de su amado. Solo mirarlo hacía que su corazón se derritiera, aunque siempre estuviera con esos ojos fríos, boca cerrada, perfil recto e imperturbable. Incluso, últimamente que lo miraba, surgía un deseo de origen desconocido en ella. Con un tono lleno de valentía y entusiasmo, Shuer levantó el martillo que había preparado para romper el molde de yeso y dijo: «¡Así es! ¡Nunca te dejaré!». «¿Cómo podría dejarte cuando siempre me haces caso y me consientes y te pones voluntariamente las cosas que compré para ti?». Raygrain exclamó: «¡Qué belicosa!», por el hecho de que tenía el martillo levantado y listo para romper lo que fuera que se cruzara en su camino. Shuer explicó que no permitiría que nadie se interpusiera en los planes del archiduque ni del norte. Luego preguntó si había sujetado con mucha fuerza el martillo ante una persona que tiene una espada. Shuer le dio una palmada en la espalda y sonrió alegremente. Sin embargo, algo captó la atención de Raygrain. El archiduque miraba detenidamente el título del libro que Shuer había colocado sobre la mesa. El norte de ayer, el templo de hoy. En sí, ese libro lo conocía muy bien Raygrain. Hablaba sobre las tablas de piedra y especulaba sobre si el vaticinio en las piedras había sido escrito antes de que el oráculo diera las predicciones o después de darlas. En pocas palabras, hablaba de que los tablones podrían ser falsos. Ray solamente dijo: «¿Estuviste leyendo ese libro?». A lo que Shuer le contestó que tenía que informarse más al respecto para así poder quedarse más tiempo al lado del archiduque. Luego le preguntó si sabía que una comitiva del templo había llegado a palacio debido a que había aparecido un tablón de piedra. Raygrain le confesó que había recibido dicho informe en la mañana. Sospechosamente, Shuer le preguntó si sabía los detalles sobre el tema, a lo que Raygrain le respondió que aún no. «Aunque recién han llegado los altos mandos del templo, sé que el descubrimiento fue hace algunos días, entonces probablemente harán el anuncio pronto». Pero Shuer le preguntó si no le preocupaba el contenido de dichas tablas. ¿Qué sucedería si el contenido es desfavorable para la casa Blengar? Raygrain, totalmente despreocupado, le contestó que las tablas eran meras reliquias del pasado. Tan pronto escuchó eso, Shuer se puso pensativa, al punto de quedar ensimismada. Claro, no podía esperarse más de la persona que ni siquiera le hizo caso a todos los rumores que hablaban mal de Shuer Netri. Pero no. El problema era que esta vez no sería posible descartar las benditas tablas de piedra como un simple incidente del pasado. Shuer intentó hacer memoria, y si no recordaba mal, el contenido de la segunda tabla de piedra reveló claramente el lado despiadado de los Blengar. Esto se debió a que contenía información sobre la brutal masacre cometida durante la dinastía ancestral, ligada a la pérdida de emociones. Aunque era un rumor que circuló en secreto, estaba previsto que se hiciera oficial tan pronto como se revelara la tabla de piedra. Según la historia original, tras hacerse pública la tabla, mucha gente empezó a dudar de las decisiones tomadas en el norte. Para la casa Blengar, las personas parecían no ser más que bienes fungibles, y de hecho, alguna vez fueron considerados así. Nota de la Michi Redacción: bien fungible, algo que se consume con el uso, algo que solamente sirve para ser utilizado. Cuando Raygrain perdió las emociones, la segunda tabla lo agarró por los tobillos y lo arrojó al fango. En ese momento en la historia del libro, el pobre Raygrain ya no podía sentir luto ni tristeza por la muerte, mucho menos empatía. Cosa que se podría haber mal interpretado con el reaccionar del archiduque en el entrenamiento de ese día.
Si las benditas tablas eran hechas públicas justo ahora, sería un grave problema para la casa Blengar, pensó Shuer. Shuer seguía cavilando. No solo eso, sino que, dicha familia, nunca había seleccionado directamente a alguien que pudiera considerarse como un colaborador cercano, por lo que estaban completamente solos. La mayoría de los nobles simplemente se quedaron a su lado por la conveniencia de ser protegidos. Los mismos que ahora querían recuperar el poder que se le había dado a los Blengar. Un momento en el que la legitimidad de que solo aquellos que aprendían a manejar la espada en el norte ocupaban puestos importantes en el gobierno central estaba colapsando. Esa era una época en la que el poder del temor hacia la casa Blengar se estaba debilitando, y la gente estaba empezando a sentir antipatía hacia el norte. Shuer llegó a la conclusión de que tenía que apresurarse. Será mejor que me ponga manos a la obra antes de que el contenido de las tablas de piedra sea revelado, se dijo a sí misma en su cabecita. Los ojos de Rey eran claros. Se preguntaban qué rayos estaba pensando que se había quedado en blanco. Cuando Shuer vio esa mirada inquisitiva, ella masculló entre dientes para disimular. «Solo por si acaso». Si lleno las paredes con cientos de imágenes del archiduque sonriendo, es muy probable que un día vea a su Alteza sonreír cuando abra los ojos como cada mañana al despertar. En ese instante, Raygrain le dio un pequeño golpe en la frente y le dijo, «Olvídate de eso. No te lo permito. Viéndote de cerca, parece que estás plagada de intranquilidades sin importancia. No es necesario que te preocupes así. Nunca haré algo que te cause tal malestar y preocupaciones innecesarias», añadió el archiduque. Shuer, al darse cuenta de que ya se iba, le preguntó a dónde se dirigía. Este le respondió que había una reunión de última hora. Entretanto, estaría esperando en el banquete. Antes de que se fuera, Shuer le dijo que deseaba que existieran 3 archiduques. Así podría enviar uno a las expediciones. El segundo manejaría todas las obligaciones y papeleo del centro, y al tercero lo mantendría a su lado. Mientras decía todo eso, le entregó las cajas llenas de accesorios con piedras preciosas y delicada orfebrería en metales al sirviente para que le colocara todos y cada uno de ellos en la vestimenta del archiduque. «Utiliza estos, por favor». Shuer lo miró con ojos expectantes, por lo que Raygrain solamente suspiró y dejó que los sirvientes se los pusieran. Antes de cerrar la puerta, Shuer, que aún no estaba lista, le dijo que se quedaría haciendo el molde de su mano en yeso, y que le parecía haber soñado con 3 archiduques caminando con ella de la mano por el largo pasillo de una iglesia. Raygrain se limitó a responder, «Ya veo». En el palacio imperial ya era de noche. Las estrellas en el cielo brillaban. Aunque los banquetes se llevaron a cabo uno tras otro, el número de personas aumentó gradualmente. Quizás porque estaban de visita los del templo, se podía ver a varios sacerdotes. Jess, que llegó primero al salón de banquetes con Serod, mostró sus profundas ojeras y le dijo al archiduque, «Su Alteza, veo que el número de sus accesorios se ha incrementado». Jess miró cada pieza de joyería con ojos repugnantes y luego cerró la boca. Al mismo tiempo, su hermano, el comandante Serod, no pudo evitar hacer un comentario. «¡Su Alteza! Parece que su vestimenta está más completa ahora». Raygrain, que parecía como un modelo de escaparate, de pasarela, con una espalda ancha cubierta de una bella capa, en realidad llevaba uno que 2 arreglos de más. Sin embargo, no se atrevió a negarse a la petición de Shuer y con mucho orgullo los mostró. Derrochando elegancia, Raygrain, con una santa paciencia, simplemente dijo que así era. Serod se apresuró a preguntar, «¿Son accesorios que se los dio la archiduquesa?» «Le quedan bien». El gran duque le contestó, «Supongo que no soy yo quien debería de escuchar esas palabras». Entretanto, Raygrain pensaba para sí solo, «La ropa solo necesita tener formalidad y etiqueta básica. No sé por qué eran necesarias cosas complicadas y costosas, pero no tuve otra opción gracias a Shuer». Luego, con tono sereno, dijo, «Usar más cosas no hace mucha diferencia». Jess quedó sorprendido al ver al duque solo y comentó que era inusual no ver a la archiduquesa a su lado. Raygrain le contestó que era de esperarse ya que había pasado toda la mañana con las damas, deambulando por todo el centro del imperio con su pequeño y frágil cuerpo. Jess preguntó si estaba enferma. Ray le contestó que no. «No, de hecho, en este momento ella debe de estar haciendo mi mano». «¿Perdón?».
respondió Jess, sin entender de qué rayos hablaba el gran duque. Pero Raygrain no le explicó ni en lo más mínimo de qué se trataba. Zeroth los interrumpió para preguntarle al gran duque si ya había devuelto la cortesía de la gran duquesa. Raygrain no pudo responder a esa pregunta. Su Majestad, la archiduquesa, tiene muy buenos ojos para elegir accesorios. Todo lo que lleva puesto es de diferentes tiendas, donde se requiere entrar en una lista de espera para poder comprar tan solo un simple objeto. Raygrain le contestó que era demasiado esfuerzo para simples accesorios. Zeroth le replicó que la archiduquesa se sentiría decepcionada si oyera eso. El comandante añadió que la archiduquesa debió de poner mucho esfuerzo para conseguir todos y cada uno de los adornos, por lo que era natural devolverle la cortesía, incluso si ella no hubiera pedido nada a cambio. Un regalo a cambio, pensó Raygrain. En ese instante, uno de los sacerdotes entró bruscamente al recinto donde se daba el banquete y preguntó casi gritando: ¡Su santidad! ¿Alguien ha visto al supremo sacerdote? ¡Una tabla! ¡Han descubierto una tabla de piedra!, declaró a todo pulmón el hombre en pleno banquete. Esto causó mucha sorpresa en los asistentes. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. 15,000 suscriptores y 1,000 likes al video para traerles la siguiente parte, no lo olviden. Eso es todo por hoy. Chao, chao, Michi Lovers.